Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas Hola, doctor, buenas tardes. ¿Tuvieron oportunidad de leer la norma 064? A grandes rasgos, ¿de qué trata la norma 064? Pues de cómo se clasifican los principios activos en 3 grupos. Sí. Entonces, digamos que se clasifican los principios activos en 3 grupos y esto es de acuerdo con su nivel de riesgo. Y por ahí se aprovecha para también establecer cómo entonces se van a adquirir estos productos o estos principios activos y cuáles serían las condiciones también de uso y quiénes pueden usarlos, quiénes no pueden usarlos y algunas otras cosas más que considera la norma. Entonces, en este caso, miren, aquí en farmacología esta norma es muy importante y les va a ser muy importante a ustedes el conocerla, porque finalmente esta norma va a aplicar no solo en médicos veterinarios, sino en todo aquel que esté involucrado en la producción y desarrollo, así como el uso de los medicamentos. Ustedes ahora son alumnos o son estudiantes, pero en algún momento serán esos médicos veterinarios aprobados para el uso de los medicamentos que veremos adelante. Por lo mismo, es que al final esta norma es quien va a estar regulando quiénes pueden y quiénes no pueden usar algunos fármacos. Por otro lado, esta norma es relativamente joven. Esta norma se publicó en el año 2000. En sí, hasta ahora solo lleva 21 años de existir. 21 años parece mucho, para algunos de ustedes tal vez sea toda una vida, pero hablando en política de un país, o al menos en la regulación de un país, 21 años es muy poco. Antes del 2000 no existía algo que estableciera cómo era esta clasificación. Incluso muchos productos que ahora sí están regulados y están restringidos, ya estaban restringidos desde antes en humanos, pero como no existía una restricción en veterinaria, podías comprar en lugar del pentobarbital, no podías comprar pentobarbital en humanos, pero podías tranquilamente ir y comprar pentobarbital a una farmacia veterinaria y nadie te decía nada. Lo mismo sucedía con otros anestésicos, como pudiera ser la ketamina, y sobre todo que en el caso de la ketamina hay un problema, o bueno, más que problema, algo que el precursor de la ketamina, lo que se vendía antes de la ketamina, era lo que se utilizaba como un anestésico, pero también se utilizaba ilegalmente como el polvo de ángel. Entonces se dejó de comercializar ese anestésico y se comenzó a comercializar la ketamina, y al final la ketamina se le dio el mismo uso y ahora sigue siendo el polvo de ángel, pero ya es la ketamina. Entonces, antes del 2000 se podía conseguir fácilmente cualquier farmacia veterinaria sin que siquiera alguien preguntara porque no había una regulación. Entonces, sí tiene mucha implicación esta regulación, no solo para la salud veterinaria, también para la salud humana, y es parte de lo que va a estar contemplando. Entonces, preguntan que si lo usan para drogar, si se ponen mal, sí, sí. Es un alucinógeno a las dosis que se utilizan y eso pues genera varios problemas a la salud porque no es solamente el efecto alucinógeno, sino lo que llega a generar en el organismo para que se presente el efecto alucinógeno, ¿va? Y bueno, más adelante veremos ya más de la ketamina. No se espanten, la ketamina es buena a dosis terapéuticas y para lo que sí es su función diseñada. El problema es que cuando se utiliza con como una droga, pues se le da un uso inadecuado, además de combinarse en algunos casos con otras sustancias que pueden generar graves daños a la salud. De ahí que tenga esta clasificación, que no es una droga, ¿eh? Es raro porque si la llamas polvo de ángel sí es una droga, si la llamas ketamina es un fármaco. Así funciona esto. Y luego veremos otros ejemplos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Pues como veíamos, establecer los criterios técnicos y científicos para una clasificación, prescripción, comercialización y el uso de ingredientes activos.
Y todo esto lo va a clasificar de acuerdo con el nivel de riesgo. En el caso de nivel de riesgo, no solamente es para animales, también este posible riesgo para la salud pública. En el caso de medicina veterinaria, siempre vamos a tener una gran división, los animales que están como animales de compañía y los animales que tenemos para animales de producción. ¿Por qué? Porque en el caso de los animales de producción, cuando ustedes administran cualquier fármaco, este puede quedarse en los tejidos, puede quedarse en la sangre y posteriormente, si no se tienen los cuidados necesarios, el consumidor final podría estar consumiendo cantidades considerables de fármaco a través de estos residuos y que podría generar graves riesgos a la salud. Tanto así que algunos principios activos ya no se permiten utilizar en animales de producción para evitar que los humanos los consuman. Incluso existen normatividades que establecen los criterios de tiempo para los límites máximos de residuo y los tiempos de retiro que veremos más adelante. Entonces, todo eso ya lo estaremos viendo a detalle, pero es para que sepan el por qué el crear esta norma y su existencia. Por otro lado, esta, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia obligatoria y se tiene que aplicar en todo el territorio nacional. ¿Esto qué significa? Que no importa en dónde se encuentren, ustedes deben respetar esta norma. Pero por otro lado, si por ejemplo ustedes quisieran en algún momento, bueno, estuvieran trabajando en un lugar que va a exportar carne, bueno, ahí es otra norma la que deben seguir, otra normatividad también para la cosa de los residuos, o al menos el tema de los residuos. Pero al menos mientras estén en México, deben respetar a la norma 064. Preguntan que si lo del clenbuterol, sí, lo del clenbuterol lo veremos al final, pero también eso tiene que ver y también lo regula esta norma. Ahora, esta norma no aplica solo para el médico veterinario. Esta aplica para toda persona física o moral que fabrique, maquile, importe, almacene, distribuya, comercialice, prescriba y emplee productos farmacéuticos. Así que esta involucra desde los fabricantes hasta el usuario final, que podría ser el médico veterinario, o incluso podría ser el propietario del paciente, ya sea el propietario de la granja, el propietario del perro, del gato o del sitio en el que se vayan a utilizar. Por lo tanto, es muy importante que todos conozcan la norma y sepan de su existencia y función. Hasta hace algunos pocos años, pensando en el 2019, cuando todavía éramos libres, llegué a asistir a varios, o realizar más bien varios cursos a productores y a médicos veterinarios relacionados con farmacología en diferentes temas. Y como tema principal, o al menos en los primeros que les presentaba, siempre les hablaba de la normatividad, porque es algo que todos debemos conocer para poder mantener una buena y sana convivencia. Así que, pensando que la norma se publicó en 2000, en el año 2000, y les estoy contando de algunas pláticas en el año 2019, pues resulta que para ese entonces muchos médicos y productores ni siquiera sabían que existía esta norma o que existiera una norma parecida. Cuando yo se los contaba, era por primera vez lo escuchaban. ¿Cuál es el problema? Pues que entonces mucho del uso que pretende esta norma restringir por lo inadecuado que pueda ser, muchos no lo seguían porque simplemente no sabían de su existencia. Por otro lado, y otra cosa importante de esta norma establece que el médico veterinario es el único responsable de la salud, o más bien es el único profesional de la salud capacitado para la prescripción de fármacos en animales. ¿Qué es prescripción? No es más que las indicaciones por escrito del uso del tratamiento de los medicamentos en animales. Entonces, la misma norma ya establece que solo el médico veterinario puede, puede prescribir.
Aquí, miren, yo les recomiendo que sean cuidadosos porque como tal dice médico veterinario con cédula, así específicamente. Entonces, ustedes son estudiantes de medicina veterinaria, aún no son médicos veterinarios y por supuesto no tienen cédula. Por lo tanto, es muy importante que sepan de esta existencia, porque si llega a suceder algo mal en alguna recomendación que ustedes realicen, y sobre todo una prescripción, cuando la misma normatividad dice que no debe ser así, pues pueden haber problemas legales severos. Digo, no les quitaría la cédula porque no tienen, pero al menos una multa puede que se presente. Digo, ahí todo dependerá de muchos factores. La misma norma incluso no les dice que va a haber sanción o cuál va a ser la sanción. En sí, la Ley Federal de Sanidad Animal es la que establece que en caso de no cumplir ninguna de las normas de veterinaria o que se considere una falta, entonces un juez tendrá que establecer cuál es la sanción correspondiente. Por lo mismo, pues no les podría decir cuál es, porque eso solo lo sabe el juez en ese momento. Ya. Hay varias opciones, no les va a gustar ninguna de esas, pero para que sepan. Entonces, como mencionaban, la misma norma establece que todos los fármacos se van a clasificar en 3 niveles de riesgo. Y en sí los nombres de los grupos son bastante simples, no son más que grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, en el caso del grupo 1 se clasifican los de mayor riesgo y en el caso del grupo 2 los de un riesgo intermedio y el grupo 3 los del menor o casi nulo riesgo. Sin embargo, como les veíamos, esta norma clasifica por nivel de riesgo. Y en este caso, pues hay algunos principios activos que dependiendo del principio, dependiendo de la vía de administración, pueden estar en más de un grupo. Preguntan que si puedo repetir. Sí, les decía que el grupo 1 es el de mayor riesgo, el 2 el de riesgo intermedio y el 3 el de mínimo o nulo riesgo, que veremos eso a detalle. Pero en este caso, les decía que como se trata de riesgo, pues resulta que en el caso de la ivermectina, pues la ivermectina puede ser muy segura cuando se administra por la vía oral, pero no es tan segura cuando se administra vía inyectable. Entonces, por esa razón, es que cuando se administra, la ivermectina se clasifica o se administra enteral, se clasifica dentro del grupo 3, mientras que la ivermectina parenteral, que es la inyectable, se clasifica en el grupo 2. Entonces, aquí es donde viene esta parte del riesgo. En cuanto a riesgo, también hay muchos antimicrobianos que pudieran acercarse al grupo 3 o estar en el grupo 3, pero a todos los antimicrobianos los pusieron en el grupo 2 porque hablando en el riesgo de desarrollo de resistencia y en la repercusión que eso va a generar, pues entonces se quedan en el grupo 2 y por eso están todos los antibióticos en el grupo 2 y ya no hay ninguno que no esté en el grupo 2. Es que antes había unos como promotores del crecimiento, que después les hablo de eso, pero actualmente todos los antimicrobianos están en el grupo 2. En el caso del grupo 3, pues ya tenemos algunos, como pueden ser vitaminas o minerales, ahorita les doy más ejemplos, pero aquí la idea es que son poco riesgosos y como la ivermectina por la vía enteral, pues se absorbe poco, se absorbe lento, pues eso resulta ser mucho más seguro. Sin embargo, no consideren que al estar en el grupo 3 pierde el riesgo de toxicidad, porque algo puede pasar, pero es mínimo y no tendría que generar la mortalidad del paciente. Algo que sí pasaría con el grupo 1. Entonces, les decía el caso del grupo 1. Aquí están los ingredientes activos restringidos. Estos son los de mayor riesgo de uso. Miren, no es que ustedes lo usen y el paciente se vaya a morir. Así no funciona. Simplemente son ingredientes que si ustedes lo usan en un paciente y no evaluaron correctamente al paciente, entonces sí se puede morir.
¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente tenía un problema hepático, tenía un problema renal y ustedes administraron el anestésico o la dosis completa sin considerar esa parte. Los anestésicos no se administran dosis completas, se administran a dosis respuesta, que es distinto. Entonces lo van administrando poco a poco y conforme se presente el efecto, ahí fue lo que lo que estamos buscando. En el caso de los de grupo 1, lo que dice la norma es que la venta de estos productos solo puede ser mediante receta médica cuantificada y únicamente a médicos veterinarios. Por otro lado, y eso también es algo muy importante en esta norma, es que el uso de los fármacos del grupo 1 solo es exclusivo del médico veterinario con cédula profesional. Todo esto lo copié textual, no es resumen, así está. Cédula profesional. Ya, ¿cuál es lo importante de esto? Que de esta forma tú aseguras que el que lo va a adquirir tiene el conocimiento para usarlo. Y además es el único que puede usarlo porque tiene ese conocimiento. Por lo que el uso que se dé será un uso responsable. Si no contemplara esto, entonces sería nada más adquirirlo por el médico y que cualquiera lo pueda usar. Y eso sí es muy riesgoso. No puede usar cualquiera un anestésico sin saber todo lo que se necesita para poder utilizarlo. ¿Cuáles fármacos están en el grupo 1? Miren, están los psicotrópicos, aquí tenemos a los anestésicos, algunos relajantes musculares y los analgésicos opioides que también tienen un cierto efecto psicotrópico, los estupefacientes y anabólicos, aunque estupefacientes no tenemos mucho, anabólicos sí tenemos, y ahí está el clenbuterol, el salbutamol, pero en sí el salbutamol lo pasaron al grupo 2 y también el silpaterol está en el grupo 2. Con esos, como son un poco riesgosos, los pasaron al 2. En el caso del clenbuterol, más adelante vamos a ver qué pasó, pero sí es legal usarlo en veterinario, aunque no en cualquier paciente. Y también ahí se encuentran los hormonales. Aquí, como les decía, muchos no tienen el conocimiento de la existencia de esta norma, razón por la cual hasta ahora, hasta donde se puede, sí se ha tratado de hacer un buen manejo en cuanto a la comercialización de anestésicos y relajantes musculares. Y sobre todo por el riesgo que esto lleva. Estos son bastante problemáticos si no se utilizan correctamente. Pero ¿qué pasa en el caso de los hormonales? Sí se utilizan hormonales en veterinaria, se utilizan sobre todo los que son para sincronización de estros. Esos sí se utilizan mucho. Otros hormonales que se llegan a utilizar son como promotores del crecimiento y esos se supone deberían de adquirirse solo mediante receta médica. Pero como con esos en sí no es tanto por la mortalidad, es más bien por otros riesgos de uso indebido, entonces pues muchos no les toman esa precaución y lo venden sin receta. Incluso muchos médicos ni siquiera saben que deben usar, necesitan una receta cuantificada para adquirirlos. Simplemente los compran y ya, y como se los venden, pues no pasa nada, pero sí deberían de solicitarlo. En el caso de este grupo, pues les digo que su riesgo de toxicidad es importante para la salud animal. Lo que pasa es que en el caso de los anestésicos, la cantidad de anestésico puede variar mucho dependiendo del paciente. Pueden ser dos pacientes de la misma edad, de la misma camada, pero son condiciones distintas de salud. Y nada más por esas condiciones distintas de salud, en uno sí podría ser tóxico, mientras que en el otro no, aún con la dosis terapéutica. Preguntan que la oxitocina entre en ese grupo. Sí, la oxitocina es del grupo 1. Pero en el caso de la oxitocina y de este grupo 1 estamos hablando del uso en animales. Mencionan que si abortivos, bueno, de hecho hay algunos abortivos que no se deben usar, más bien en ese periodo, que son los antiinflamatorios esteroideos, pero ahí más bien, lo que pasa es que en veterinaria, como tal, no tenemos abortivos porque pues a nadie le interesa abortar,
en el caso de veterinaria. Tú tienes que tener tu número de vacas y tus vacas pariendo para que sigas manteniendo una producción. A menos que tuvieras un problema de distocia y aún así, pues mejor haces como ya sería una edad avanzada, pues tampoco se podría utilizar. Pero el problema con la dexametasona y otros de la misma familia es que sí pueden generar un aborto, pero ahí es como un efecto adverso más que un uso con ese fin. En el caso de la dexametasona, sí puedes usarla, pero para sincronización de partos. Solo que como en sí su función es antiinflamatorio, esos van al grupo 2. Pero en el caso de la oxitocina, que también podría generar abortos si no se aplica en el momento específico, sí está en el grupo 1 y debe de ser adquirida mediante receta médica cuantificada. También por ahí hay algunos otros como la prostaglandina F2 alfa y otros más. No son muchos, pero sí hay algunos. Todos esos están en este grupo 1. Estos también del grupo 1, como tienen una elevada toxicidad y residualidad en productos y subproductos de origen animal, no se recomienda su uso en estos. Por ejemplo, no es común el que se utilicen anestésicos en animales de producción. Ustedes nunca van a estar utilizando ketamina o gilacina, bueno, gilacina sí, pero ketamina o pentobarbital en un animal de producción. No está aprobado su uso y porque podría haber residuos y esos consumirlos el consumidor final. Ahora, aquí también pasa otra cosa. Estos fármacos del grupo 1, su función, o más bien la función de esta norma, es clasificarlos de acuerdo con el nivel de riesgo, porque como les decía, son riesgosos tanto en humanos como en animales. Entonces, la mayoría de los fármacos del grupo 1 la mayoría de los fármacos del grupo 1 que son restringidos en animales también son restringidos en humanos. Entonces la Secretaría de Salud se encarga de eso, pero los anestésicos son restringidos, los hormonales también son restringidos, solo que en humanos se recetan de una forma distinta, pero también están restringidos. Ustedes no pueden llegar a la farmacia y pedir algún hormonal, porque están restringidos, porque su uso podría ser riesgoso. Pero sí pueden ir con un médico, el médico les da una receta y ya les pueden vender lo que el médico señale. ¿Va? Preguntan en qué grupo está la prostaglandina F2 alfa. En este también, en este grupo 1, entra como hormonal, entonces también está aquí. Aquí hay algo un poco extraño y eso se debe mucho al que tengamos dos secretarías y cada secretaría haga su parte sin consultar o sin siquiera estar de acuerdo con la otra. Entonces pasan casos como la lidocaína. La lidocaína inyectable está en el grupo 1. Ustedes si quieren comprar lidocaína veterinaria, tienen que llevar una receta médica cuantificada. Pero, y eso nos ha pasado a muchos y seguramente lo seguiremos haciendo, cuando no llevas en ese momento tu receta médica cuantificada y te urge lidocaína, es tan simple como ir a la farmacia de humanos, cualquier farmacia de humanos, y comprar un frasco de lidocaína inyectable, porque resulta que en humanos la lidocaína no es un principio activo restringido. Entonces, mientras en veterinaria sí te exigen una receta y tienes que cubrir pues todos los requisitos para tenerla, en humanos no. Ustedes pueden ir y comprar toda la que quieran, comprar varios frascos, nadie les pregunta ni siquiera su nombre o para qué lo quieren y pueden utilizarla. Esto también es porque en el caso de humanos la lidocaína pues es bastante segura. En veterinaria también, pero en veterinaria al ser un fármaco anestésico, pues quedó en el grupo 1 y esa fue la razón principalmente. Lo malo es que eso también genera problemas para los que venden la lidocaína en veterinaria, porque también la hace más cara. Y en humanos es barata, muy, muy barata, cuesta, no sé, como 60, 80 pesos, 100 mililitros, y usan muy poquito, entonces les alcanza para mucho. En el caso del grupo 2, aquí son ingredientes activos de productos farmacéuticos que pueden llegar a ser tóxicos y sus posibles interacciones indeseables.
¿Qué pasa en este caso? Miren, aquí son fármacos que son seguros siempre y cuando se utilicen a la dosis correcta. Pero si ustedes utilizan una dosis incorrecta o lo administran en una especie que no corresponde, entonces sí van a tener los problemas de toxicidad. Por ejemplo, todos los antibióticos, antiparasitarios, antiinflamatorios, algunos analgésicos, antihistamínicos y algunos otros más se encuentran en este grupo 2, porque en este caso, mientras se usen a su dosis terapéutica, son bastante seguros, ¿eh? Son muy, muy buenos. Pero cuando ya se administra 2, 3, 4 veces la dosis, o se administra en una especie o incluso una raza en la que no se debe, ahí van a tener los problemas de toxicidad. Por otro lado, para poder adquirir estos fármacos del grupo 2, se requiere de una receta médica simple. Y en el caso de la receta médica simple, consideren que es el documento legal en el cual el médico veterinario va a realizar la prescripción. Y recuerden esto, la prescripción no es más que escribir las indicaciones. También es muy importante que siempre tengan en cuenta que estos son documentos legales, por lo tanto, deben de llenarlos de forma concreta y de forma legible y que se pueda entender. Pero ahorita les cuento un poco más de eso. En este caso, los del grupo 2 requieren vigilancia y un tiempo de retiro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ustedes pueden administrar fármacos en animales de producción, pero ustedes como médicos veterinarios saben que el fármaco solo se administra por unos días y una vez que termina ese tratamiento, debe pasar unos días sin administrarse sin administrarse el medicamento antes de que llegue el periodo de sacrificio. Y eso debe ser para asegurar que no haya residuos y no afectar la salud humana. Esto también lo dice la norma. Son necesarios conocimientos en farmacología. Miren, el único, como les decía, profesional de la salud que está aprobado por esta norma para recetar en animales es el médico veterinario, porque el médico veterinario es el único que dentro de su formación, pues adquirió conocimiento de farmacología y es prácticamente lo que van a hacer en este curso. Nadie más adquiere esta formación. Incluso les decía, hay quienes todavía terminando la carrera siguen con estos cursos de actualización porque hay muchas cosas que van saliendo de nueva información. Pero de ahí tan importante el que también esta misma clase de farmacología sea parte de las materias obligatorias, porque ustedes deben tener estos conocimientos para poder tomar una decisión y posteriormente poder recetar. Entonces, de ahí que sea tan importante y la misma norma dice que así debe ser. Pueden también inducir reacciones de hipersensibilidad. En este caso, todos los fármacos pueden hacerlo, ¿eh? No hay uno que no, pero todo depende también del individuo. Hay individuos, no lo digan, pero seguramente algunos de ustedes son más, bueno, llegan a tener alguna alergia e incluso son alérgicos a más de un ingrediente. Y no solo fármacos, también alimentos y muchas otras cosas. Entonces, sí hay posibilidad de hipersensibilidad, pero eso es en todos. Por otro lado, en el caso del grupo 2, les decía que también una de las de los o la parte de la idea de este grupo 2 es mantener aquí a todos los antibióticos para que de esa forma no se haga un uso indebido. Incluso en humanos hace unos años comenzaron a exigir una receta médica para poder vender los antibióticos. Sí, a veces sé que no lo hacen, pero deberían. A ver, preguntan, repetir cuáles están dentro del grupo 2. Vamos a tener todos los antibacterianos. Vamos a tener los antiparasitarios. También están los antiinflamatorios. Están los antihistamínicos y
Está el tramadol como analgésico y no me acuerdo cuál eran los otros, pero ya son como 2 o 3 por ahí extras que no son grupos pequeñitos. Pero en general, esos son. En este caso, para el grupo 3, son ingredientes activos que son de venta libre. Ustedes pueden comprarlos en cualquier lugar. No sé si han ido a Petco o han ido a Walmart, Chedraui o cualquier tienda y ven que dice jabón antipulgas. Bueno, ese jabón antipulgas, ese antipulgas es un organofosforado y es de libre venta porque mientras se quede en la piel, aunque ustedes pongan mucho shampoo, pero esté en la piel, no pasa nada. También en el grupo 3 tenemos a las vitaminas, porque pueden comprar un multivitamínico o algo con minerales, unos electrolitos. No sé por qué dice aminoácidos, pero también dice aminoácidos. Es que así, no, como tal, aminoácidos no son fármacos, son nutrientes. Bueno, también las vitaminas, no, bueno, las vitaminas no es nutriente, pero estrictamente no son fármacos, pero como sí les pueden vender medicamentos con esos ingredientes, por eso es que la misma norma establece que esos son del grupo 3 y así tiene a varios otros más. Incluso algunos bacterias como los probióticos también los contempla la norma. Pero aquí la idea es que son de venta libre, cualquiera los puede adquirir, no necesita saber de farmacología, no necesita saber de veterinaria, simplemente debe leer el etiquetado. En este caso se considera que se incluyen ingredientes que sean inocuos y que esta inocuidad en el paciente, o sea, en esa especie en específico, se haya demostrado científicamente. ¿Esto qué es? Que hagan un estudio que ya hicieron en el que dice, si tú tomas un shampoo antipulgas y pones una botella entera si quieres, pero se queda en la piel donde se debe usar, no se va a intoxicar tu paciente. A lo mejor hay una irritación por la cantidad de producto, pero fuera de eso, nada grave. Pero nuevamente, aquí estamos hablando de eficacia comprobada por la vía de administración correcta y con las condiciones de uso adecuados. Y entonces me detengo un poco aquí. No significa que estén exentos de toxicidad, porque recuerden que el veneno lo hace la dosis, pero también la vía de administración tiene mucho que ver. Hace tiempo, hace ya, bueno, ya ni siquiera sé cuánto tiempo, pero hace tiempo, eh, un médico tuvo un problema, se quejó con el laboratorio, el representante del laboratorio fue a ver qué pasaba y yo andaba, digamos, conocía al representante y el representante me invitó a asistir. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que el médico veterinario trató a 2 gatitos, eran gatitos de creo que entre 2 y 3 meses, y los dos tenían una micosis en piel. Entonces, lo que hizo el médico veterinario fue recomendar un producto de este laboratorio, un producto que contiene un antimicótico, contiene un analgésico, bueno, un antiinflamatorio y contenía un antihistamínico. Y entonces el producto contenía 3 ingredientes del grupo 3 de acuerdo con su clasificación, porque recuerden que también tiene que ver la vía. Entonces, por vía tópica, ese antimicótico, ese antiinflamatorio y ese antihistamínico están en el grupo 3, así que son de libre venta. Él se lo recetó porque, bueno, era lo que consideraba parte de la terapia, junto con otras cosas que le envió a estos gatitos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué un producto del grupo 3, recetado incluso por un médico, qué podría salir mal? Bueno, pues el propietario siguió las indicaciones del médico y aplicó el producto, era un líquido en spray, lo aplicó en el área de lesión, o sea, el área donde tenía alopecia por la micosis. Entonces, ¿qué hicieron los gatitos? Porque los gatos no leyeron el libro, se salieron del protocolo.
Pues resulta que los gatos son gatos y en cuanto sintieron el contacto del producto en la piel, se lamieron. Entonces, como se lamieron, el propietario vio que se quitaban el producto y se le hizo muy fácil poner más. Y los gatos se volvieron a lamer. Los gatos son gatos. Entonces, ¿qué sucedió? Uno de los gatos murió y el otro gato quedó, bueno, todavía estaba vivo, pero intoxicado y con los efectos adversos por la intoxicación por el excedente del antihistamínico. El propietario enojado fue a quejarse con el veterinario enojado fue a quejarse con el laboratorio y por eso es que asistimos. Y la queja era, tu producto intoxicó a mis gatos. Bueno, intoxicó a los gatos. Entonces, tu laboratorio eres responsable. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el responsable? ¿El laboratorio, el médico, el propietario o los gatos por no leer el libro? Luego les respondo lo del chat, pero ahorita, ¿quién es el culpable? Depende, ¿no? O sea, el médico veterinario le dijo que tenía que usar un collar isabelino o que no se tocara. No, de hecho eso es lo que le reclamó el médico al laboratorio, que por qué anda vendiendo productos tópicos sabiendo que el gato se lame. Y lo que amablemente le dije, bueno, no tan amable, fue que por qué no recomendó lo del isabelino. Y me dijo que no era necesario si el producto no los intoxicara cuando se lo comen, pero el producto claramente dice úsese en piel. Entonces, ahí va todo eso. Es que es por lógica, ¿no? Si se sabe que los gatos siempre se están acicalando, pues obviamente cuando tienen una herida o un tratamiento, pues se tiene que poner el isabelino, así ya sea una cirugía, una cortada, una raspada para que se haga bien el tratamiento, es por lógica. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso es lo que le dije al médico, porque al propietario yo no lo vi, yo solo vi al médico. Y le dije, bueno, pero si sabes que el gato se lame, porque los gatos siempre se lamen, ¿por qué no lo recomendaste? Y él me dijo, es que yo no tenía por qué hacerlo porque tu producto no tenía por qué intoxicarlo vía oral. Cuando el producto decía claramente, no se administre vía oral, solo vía tópica, en caso de ingestión, acuda con su médico veterinario, ¿no? Eso dice. Y aquí dicen, es que el producto es tópico, entonces claramente la culpa es de él. Pues yo también diría lo mismo, pero fueron mucho discusión durante un buen rato. Entonces, los demás, ¿qué opinan? Pues sí, pienso que igual sería culpa del médico por no seguir, o sea, quizá no se dio cuenta de lo que leía ni siquiera en el medicamento, ¿no? Entonces no se tomó la molestia de pensar tantito en, es un gato, se va a acicalar, y no dio indicaciones para decirle, pues póngale el isabelino o algo así. Y pues el propietario no tiene conocimiento de esto, él no estudió la carrera, el gato mucho menos, ¿no? Entonces yo pienso que fue totalmente culpa del médico. Ok, sí, también puede ser, ¿eh? Porque al final el médico, miren, el producto por norma, por reglamento, debe de tener en su etiquetado todos los ingredientes, todas las recomendaciones de uso, dosis y las contraindicaciones, y entre las contraindicaciones sí dice no ingerir, administrese únicamente vía tópica. Entonces, el médico debió saberlo. Y si no, leer el producto. Ahora, esta misma indicación está libre para que también la lea el propietario. Entonces, también el propietario no lo leyó. Y precisamente para esto es todo este texto, no nada más para gastar más tinta, sino para que tengamos todas las indicaciones necesarias para que los principios activos del grupo 3 sigan siendo del grupo 3, porque el grupo 3 es inocuidad demostrada por la vía recomendada o con el uso recomendado.
En este caso, no se recomienda que ninguno de esos 3 ingredientes, bajo esa formulación, porque están muy concentrados en esa formulación, se usen por la vía oral. Y de hecho, no deben usar antihistamínicos en gatitos, es bastante tóxico. Eso fue en sí lo que mató a un gato y lo que dejó mal al otro. Y pues afortunadamente se recuperó después de como una semana y media de tratamiento. Pero pues mientras tanto estuvo bastante grave el gatito. Y aquí es entonces donde deben de considerar esto. Tal vez a veces hemos pensado que por individuos especiales, hasta el shampoo tiene indicaciones, pero no es así. Hasta con el shampoo, si no se administra solo en la piel, si a lo mejor caen cosas y la etiqueta lo dice, la etiqueta dice, en caso de contacto con los ojos, lave con agua abundante. En caso de continuar con el problema, acuda a su médico. Entonces, hasta el shampoo, que claramente es de uso tópico y específicamente capilar, también puede llegar a generar efectos adversos mínimos, pero pueden presentarse. El shampoo sabe feo, pero no sé si alguien se haya intoxicado por un consumo oral, no lo sé. En este caso, los gatos, pues, eso es lo que sucedió. Pero por eso es que todos los etiquetados tienen un reglamento. Si sigues el reglamento, no debe de pasar, pero en este caso nadie siguió el reglamento. Bueno, al menos el médico no dio la precaución y el propietario jamás leyó la etiqueta porque él confiaba en que el médico le dijo que todo iba a salir bien. Y sí iba a salir bien si se hubiera quedado en la piel el producto, ¿eh? El producto funciona. Entonces, eso fue lo que sucedió. Al final, el propietario quería que el médico pagara al gato y el médico quería que el laboratorio pagara al gato, pero el laboratorio no pagó nada. El laboratorio sí siguió la indicación de la ley y de su etiquetado tiene todo eso. Tampoco el laboratorio puede estar cuidando a cada médico de un uso inadecuado de su producto. De hecho, para cuidar de un uso inadecuado, por eso en tu etiquetado debes de tener todo. Y les digo que eso, la normatividad ya lo establece. No, ni siquiera tiene que pensarla el laboratorio si lo quiere o no lo quiere hacer. Está obligado a hacerlo con toda la información puntual. Y en este caso, pues así pasó. Y al final, lo único que hizo el laboratorio es que cuando reetiquetó sus productos para el siguiente lote, en donde decía no ingerir, lo hizo con una letra en negritas para que vieran que sí era importante. Y pues es que más de eso, si nadie lee la etiqueta, ¿cómo pueden saberlo, no? Así pasa. En el caso del médico, pues ya se le recomendó que a la siguiente, que use cualquier producto tópico de la marca que sea, y sobre todo en un gato, pues recomienda el uso de un isabelino. Y eso fue lo que le comenté. Y pues no quedó muy contento, pero no podíamos hacer más. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta que estaba aquí, dice, ¿qué sucede cuando los medicamentos tienen principios activos de diferentes categorías? Aquí pasa algo. Digamos que cuando hay de diferentes categorías en un solo producto, lo ideal es que su comercialización se base en el de mayor riesgo. Por ejemplo, si es, no sé, un antibiótico con un antihistamínico, pues no hay problema porque el antibiótico y el antihistamínico son del grupo 2. Pero si es un antibiótico con vitaminas, entonces tú tendrías que seguirlo vendiendo considerando el que es de grupo 2, porque en el grupo 2, pues ahí están todos los antibióticos. Pero hay algunos laboratorios, porque también llegan a hacer trampa en algunos casos, que te venden, por ejemplo, el antidiarreico y dice antidiarreico para todo tipo de diarreas. Y entonces tú lo compras de libre venta, pero resulta que el antidiarreico trae un antibiótico. Entonces, por traer ese antibiótico no debería ser de libre venta, debería ser del grupo 2, pero como no te lo están vendiendo como antibiótico, sino como antidiarreico, entonces se permite la venta libre. Es como una vuelta que le dan a la normatividad para mantener esta venta libre. Y bueno, ahí también tiene su etiquetado y todo, pero sí sería bueno que en algún momento restringieran un poco más esas comercializaciones. Sobre todo por el problema de resistencia, más que el de toxicidad. El de toxicidad es casi nulo, pero la resistencia ese sí es grave.
Ok, entonces, incluso, miren, y regresando un poquito con les decía del caso de shampoo antipulgas. Si el shampoo antipulgas se queda en la piel, no pasa nada. En la piel y en el pelo no pasa nada, mata pulgas y lo que tenga que sea susceptible. Pero si el gato se lame ese shampoo antipulgas, el gato se va a intoxicar porque los antipulgas tienen organofosforados. Entonces, como tienen organofosforados, pues estos pueden ser altamente tóxicos para perros y gatos e incluso para ustedes. Hace tiempo, hace muchos años, sí vendían los shampoos antipulgas para perros y gatos. Pero si ustedes revisan en los últimos años, vayan en cualquier momento a ver una etiqueta de un antipulgas, y aunque tenga la foto de un perro y un gato en la etiqueta, porque eso también es algo tramposo, pero que tenga la foto de un perro y un gato en la etiqueta, vayan a donde dice recomendaciones o indicaciones y dice únicamente administres en perros, producto solo para perros. Este producto solo puede ser utilizado en perros. ¿Por qué? Porque el perro ustedes lo bañan, lo enjuagan y el perro va y se acuesta, se sacude y es poco lo que se comienza a lamer. Algunos se lamen, pero no tanto. En cambio, el gato lo sueltan, se sacude, los resguña e inmediatamente comienza a lamerse y ahí está lamiéndose hasta que pues ya se siente cómodo. Y con la cantidad que se puede lamer, sí se puede intoxicar. Por eso es que dejaron de venderse los shampoos antipulgas con la indicación de perro y gato. Actualmente ya nada más se vende para perro. Y ya si ustedes lo usan para gato y se intoxicó el gato, tampoco es culpa del producto. Por eso es que hay que leer las etiquetas. Lean las etiquetas, van a encontrar cosas interesantes. En cuanto a los tipos de receta, les había dicho que tenemos dos tipos de receta. Lo que es la receta cuantificada para el grupo 1 y la receta simple para el grupo 2. La receta simple es muy parecida a la que les dan a ustedes cuando van a cualquier médico cirujano, con la misma indicación y con el mismo contenido. Esa es la receta simple, nada más que aplica en perros y gatos, o bueno, en animales, pero esa es la receta simple. En el caso de la cuantificada, esa es distinta y en un momento vemos de qué se trata. En cuanto a la receta médica cuantificada, les decía que es esta de grupo 1, y en este caso, digamos que es un comprobante de compraventa. Es un comprobante con el que ustedes van pues, a tener por escrito esta compraventa de los fármacos del grupo 1. Por ejemplo, ustedes necesitan tan solo una copia y un original. La copia la van a conservar ustedes como médicos y el original lo va a conservar el establecimiento, quien les haya vendido, ya sea la farmacia, el distribuidor, directo con el laboratorio, como quiera que sea, quien lo vende se queda con el original y el médico que lo está adquiriendo se queda con la copia. Esto solamente es para que SADER verifique que todo compraventa de fármacos del grupo 1 siempre va a ser entre el que lo vende y un médico veterinario. Y que este médico veterinario es el que va a ser responsable del uso de ese medicamento en específico. Ustedes como médicos veterinarios no pueden darle este tipo de fármacos al propietario para que el propietario los aplique. Hay algunos casos en los que sí se llega a hacer, pero por ejemplo en algunos ansiolíticos, porque posiblemente pues ustedes no estén disponibles cada que el perro tenga un problema de ansiedad, entonces es el propietario que lo tiene que hacer, pero digamos, son menos riesgosos estos ansiolíticos de lo que sería un anestésico, que los anestésicos sí son mucho más riesgosos y ese pues el propietario no debe aplicar. Por otro lado, solo se surten una vez. ¿Esto qué se refiere? Que usted, si ya utilizaron esa receta ya no la pueden volver a utilizar. Tienen que utilizar otra receta. La norma dice que ustedes deben de llevar un control de uso de estos medicamentos en un libro de entradas y salidas. ¿A qué se refiere con esto? Digamos que ustedes compraron con una receta cuantificada un frasco de pentobarbital. Entonces, en su libro tienen que escribir receta 1,
adquirí frasco de pentobarbital y en un gato utilicé 5 mililitros, en un perro utilicé 30 mililitros y así sucesivamente. Ese es su libro de control de ventas. Con que vayan registrando lo que van utilizando de cada uno de estos productos. Y si es obligatorio, la norma lo dice. En caso de que ustedes no escriban correctamente la información de la receta, se puede cancelar y la debe retener el establecimiento. Así lo menciona la norma. Entonces, si ustedes, no sé, quisieron aprovechar su receta del grupo 1 para comprar algunos fármacos del grupo 2 y con eso surtirse, ya desde ahí les pueden cancelar la receta. Así que no es necesario. De hecho, ustedes para todos los fármacos del grupo 2, ya siendo médicos veterinarios, no lleva todo este proceso. Pueden comprar todo el medicamento que quieran directo con el distribuidor y no les va a pedir nada más allá de su cédula. Eso es todo. Pero los del grupo 1, esos sí son distintos, porque hay que llevar un control estricto de su adquisición. Incluso, una vez que ustedes realizan estas recetas, se convierten en un documento legal y este documento mantiene esta vigencia de legalidad por un periodo de 1 año. Entonces, durante 1 año, ustedes deben guardar estas recetas, estas copias, para comprobar lo que hayan adquirido de este tipo de medicamentos del grupo 1. Y como les digo, son auditables y verificables porque son un documento legal. Una vez que ustedes lo imprimen, lo escriben, lo llenan y lo firman, ya es un documento legal. ¿Qué lo hace legal? El que tenga sus datos, el que tenga su cédula y un número único que solicitan ante Zagarpa, que en un momento les doy el ejemplo. Bueno, SADER. En cuanto a la receta médica simple, tenemos a los productos del grupo 2. En este caso, se va a imprimir un original y 2 copias. ¿Por qué? Porque para aquí las recetas del grupo 2 van a intervenir 3 figuras. Una es el médico que la realiza, la otra es el propietario, que es el responsable del paciente, y la otra figura es quien comercialice el medicamento. Entonces, las 3 figuras que contempla la receta médica simple y los fármacos del grupo 2 o para su adquisición es el médico, propietario y farmacia. Esos son los 3. En este caso, el original se lo queda el establecimiento que lo comercializa. Por ejemplo, la farmacia. Las copias, una copia se la queda el médico y otra copia se la queda el propietario del paciente. ¿Por qué? Porque de esta forma los 3 tienen un comprobante del tratamiento que se está comercializando y que se está aplicando en el paciente. En el caso de humanos, aquí cambia un poco porque en humanos no están obligados a darles una copia y un original. En humanos, de hecho, el médico generalmente no se queda con ninguna receta. A ustedes nada más les dan la receta original y ya esa receta original es con la que van y solicitan su compra de medicamentos. Incluso si son antibióticos, no sé si les ha pasado que llegan a la farmacia y les dicen, a ver, te voy a surtir, y en ese momento la sellan y se la quedan en algunos casos. En otros casos sí la sellan y se la regresan, pero varía un poco. Sin embargo, no, la farmacia no se queda con una copia, o se queda todo o a veces no se queda nada. Y otras veces solamente les dicen que se quedan con la receta, anotan los datos en un registro que ellos tienen y les dicen que anoten ustedes rápidamente los datos del uso del antibiótico o le sacan una copia o algo así. Así es lo que están mencionando, ¿no? Que a veces lo escanean también. Entonces, como que ahí es más variable porque la misma normatividad no establece la existencia de estas copias. Solamente dice que debes expedir una receta y viene la información de la receta y eso es todo. En veterinaria sí se considera que debe existir estas 2 copias, la del médico, la del propietario y la original del establecimiento, para que el médico tenga evidencia de lo que recetó, el propietario tenga
pues, la información para seguir las indicaciones. Y el que la comercializa, pues que tenga como una evidencia de la venta de sus productos. Aquí dicen, muchas veterinarias luego no dan ni copias, solo dan la original. Ustedes tendrían que decirles que les den una copia. De hecho, ellos deberían quedarse con una copia porque así lo dice la norma. Miren, ¿por qué es importante todo esto? Veámoslo desde el punto de vista veterinario, que es el que ustedes van a hacer en algún momento. Digamos que ustedes recetan y en la receta escriben lo que debe de aplicarse. Entonces, ustedes tienen esa evidencia de que dieron un tratamiento, de que ustedes prescribieron correctamente. Le dan su copia al propietario junto con la original para que vaya a la farmacia. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué tal si por alguna razón el propietario no sigue las indicaciones y el perro fallece o pasa cualquier intoxicación, lo que sea? Bueno, pues el propietario va a llegar con ustedes y les va a decir, oye, es que tu tratamiento no, me mató a mi perro. ¿Qué van a decir ustedes? Yo tengo evidencia de que mi tratamiento estuvo bien porque aquí tengo mi copia de la receta que te di. Entonces, si esta persona quiere actuar legalmente, y de hecho ustedes soliciten la actuación legal, esta persona tiene que levantar una denuncia y junto con la denuncia, entre la evidencia de que ustedes son los culpables, tiene que estar esa copia. Entonces, si el propietario no lleva su copia o el propietario falsifica o modifica lo que se haya prescrito, con eso ya se invalida todo el caso y ustedes están protegidos. Para eso es esa receta, para que se protejan de cualquiera que los quiera acusar de algo que no fue directo con lo que ustedes indicaron. Y queda entonces el lado como propietario, veámoslo de esta forma. Si a ustedes les pasa que sí siguen las indicaciones y resulta que sí se presentaron todos los efectos adversos siguiendo las indicaciones del médico, entonces tienen que levantar una denuncia, si así lo consideran. Claro, antes intenten arreglarlo con el médico, pero si no, pueden levantar una denuncia y el médico entonces tendrá que protegerse con esa copia de la receta. Para eso es todo esto y es auditable. Les digo que en cuanto ustedes lo escriben y lo firmen, ya es legal, porque tiene su nombre y tiene su cédula. Y quien permite entonces a nivel nacional que ustedes puedan hacer expedir recetas, pues es la misma SEP, porque su cédula está avalada por la SEP. Así que, es más, su cédula está expedida por la SEP. Entonces, por eso es que sí es un documento legal. Y yendo a tu pregunta entonces, ¿qué es lo que procede? Pues solicítala y dile, oye, de acuerdo con la norma, tú me tienes que dar una copia y quedarte con una. Por favor, quédate con una. No es más por el médico que bueno, es contemplando a todos. De ahí es que nace esto de la empresa y las dos copias. Por eso pídanlas. Y bueno, ya si el médico no se la está quedando, pues ya y algún día alguien quiere denunciarlo por cualquier razón, no va a tener con qué defenderse. Por eso es tan importante. Algunos lo que hacen y ya están haciendo es, por ejemplo, en algún software, pues anotan todo lo de la receta y lo imprimen. Entonces su copia ya está digital en su computadora. No necesitan quedarse una versión impresa. La versión impresa se las dan a los propietarios para que el propietario vaya al establecimiento o que sea, consiga el medicamento. Entonces, esa es otra opción. Y también pueden hacerlo, ¿eh? Aquí simplemente se trata de tener un documento comprobable. Entonces, ese documento comprobable, ya sea que sea digital o sea impreso, pueden tenerlo sin problemas. También dice, puede ser expedidas tantas veces como sean prescritas. Sí, ustedes pueden seguir prescribiendo todo lo que quieran, no pasa nada. En caso de que estén mal escritas, sí se pueden cancelar y retener y van a ser custodiadas por la farmacia veterinaria distribuidora
al menos por 6 meses. ¿Qué significa esto? Que son legales por un periodo de 6 meses. Pasando los 6 meses, si alguien les quiere decir, oye, es que mi perro se murió hace 7 meses, pues ya no es válida, porque la vigencia es de 6 meses. Así que hasta ahí quedaría. Sean cuidadosos con esto. La norma se creó para que pudiera haber no solamente un cuidado por parte del uso inadecuado de los principios activos, también para respaldar al médico veterinario en acto de sus funciones. Y les digo que esa es la idea, que nadie llegue y les diga, oye, tú me mataste a mi perro, porque la receta que ustedes enviaron es el documento legal que los va a proteger. Preguntan qué es la receta cuantificada, cuánta vigencia, de 1 año. La cuantificada es 1 año, la simple son 6 meses. Probablemente haya quienes no acostumbren a hacer todo esto, pero una cosa es estar acostumbrado y otra cosa es lo que diga la norma. La norma dice que lo debes hacer, háganlo. Aún si conocen médicos o han ayudado a médicos que no lo hacen, no significa que ustedes no lo deban hacer cuando sean responsables, porque ustedes ahorita como pues sí, ayudantes generales y estudiantes, ante la norma ustedes no pueden ser responsables, ni siquiera pueden recetar. Y esa es otra cosa que deben de tomar en cuenta. Ante la norma no están ustedes aprobados para recetar. Si ustedes llegan a recetar, así sea que esté bien la receta o mal la receta, si alguien decide tomar una acción legal solo porque así lo decide, puede hacerlo y ustedes no están respaldados con nada porque legalmente no son médicos veterinarios. Entonces, yo solo les digo lo que dice la norma y la norma pues está escrita por una razón y ya saben que el que no sigue la norma o al menos al que se le demuestra no seguir la norma, hay sanciones, ¿va? Ustedes decidan lo que van a hacer. Entonces, ¿qué debe de incluir una receta? Bueno, lo primero que debe de incluir es un número de folio en el caso de la cuantificada y su cédula profesional. Pero ahorita les digo lo de los folios, eso dejémoslo hasta el ejemplo. Aparte de eso, necesita todos sus datos completos del médico, nombre, domicilio y número de cédula. Además, debe de incluir una leyenda que diga reservado al tratamiento de animales. Así lo dice la norma. Incluso, bueno, ahorita les cuento esa otra parte, pero debe decir eso tanto en la cuantificada como en la simple para evitar cualquier desvío de uso. Sí, sé que ya esto es demasiado exagerado, podría ser, porque un médico veterinario, para empezar, no puede recetar a humanos, pero pues así lo dicta la norma y ni modo. Ahora, en el caso de estos datos, deben estar impresos en la receta. Si no están impresos, entonces puede que haya algún problema con la información. Miren, este es un ejemplo de una receta simple y vamos a ver la receta simple. Ahora, y bueno, antes de empezar con esto, la norma no establece un formato de receta. No dice que debe ser una media hoja y que deba llevar cierta imagen. No. La norma lo único que dice es qué información sí debe estar en la receta. Para empezar, les decía que sus datos, nombre y cédula, porque sin cédula no pueden recetar. Después está su dirección, aquí está la dirección. También un teléfono de preferencia para que los puedan localizar. Por otro lado, ustedes pueden o no foliar las recetas simples. Hay quienes sí les ponen un número de folio porque el número de folio les permite llevar un mejor orden en sus recetas y además ubicar a los pacientes. Y en lugar de estar buscando por nombres, pues nada más buscan por número de folio y eso es mucho más sencillo. Pero no es obligatorio. Si quieren, pónganselo. Si no quieren, no se lo pongan en el número de folio. No es obligatorio. ¿Qué otra cosa sí es obligatoria? Los datos del propietario. En este caso, su nombre, su dirección y su teléfono. Que no se lo puse, pero ustedes sí pónganse. Por otro lado, tienen que tener la fecha de expedición de esta receta porque a partir de esta fecha comienza su periodo de validez.
Ya que identificaron al propietario, entonces tienen que identificar al paciente, porque las recetas en general se considera que son por paciente. Si ustedes tienen, no sé, 5 perros, pero cada perro tiene una cosa diferente, a lo mejor uno es un problema de piel, el otro fue un problema de articulaciones o lo que sea, no pueden estar usando una receta para todos, es una receta para cada uno. Y cada paciente debe ser así, porque cada uno va a tener sus propias indicaciones de tratamiento y sus propias dosis. Incluso si tenemos, no sé, 2 poodle, pero uno es de 5 kilos y el otro es de 3 kilos porque es más joven, pues cada uno tiene su propia dosis. Por eso es que deben ser individuales. Luego, bueno, ¿qué información nos sirve? El nombre del paciente, la especie, la raza, la edad, el sexo. Y si quieren pueden poner ya si es hembra, si está gestante o no está gestante, que sería un estado o su etapa fisiológica. Porque sí es importante esa parte, en el caso de diferencia en cuanto a efecto de fármacos. Ahora, la receta como tal no es obligatorio que contenga datos como el tratamiento, perdón, como el diagnóstico, ni siquiera debe tenerlo, no debe tener diagnóstico, no debe tener las constantes fisiológicas. Muchos se las ponen nada más para rellenar o para tener más información, pero la norma no dice que es obligatorio. Entonces no es necesario que ustedes pongan todo eso. Si quieren nada más, pongan lo que les estoy mostrando y no pongan más. Quieren poner más, tampoco hay problema, pero no es obligatorio. Y lo malo es que a veces por poner toda esa información puede ser que no tengan el tiempo, el espacio suficiente para escribir todo lo que va en la receta. Entonces, por eso no es necesario. La norma tampoco lo exige, pero esto sí lo exige. Una vez que ustedes ya llegaron a esta última parte, tienen que describir primero su producto. Descríbanlo lo mejor que se pueda. En este caso, para el ejemplo, primero les escribo la furosemida, que es el principio activo, que es un diurético. Después, entre paréntesis, el nombre del producto comercial. Pueden hacerlo al revés, no hay ningún problema. No existe un formato como tal, solo la obligación de la información. Ya que escribimos nuestro principio activo y nuestro producto, debemos escribir la presentación y la forma farmacéutica. En este caso son tabletas de 15 miligramos, porque puede que tengamos las de 5 miligramos o las de 1 miligramo, qué sé yo, y la presentación, que en este caso es de 20 tabletas. Tenemos que describir completo a nuestro medicamento para que no haya fallas, porque a lo mejor venden la furosemida con vitamina C, pero ustedes no querían la vitamina C, entonces ustedes solo querían furosemida porque eso era lo único que necesitaba. Ah, bueno, entonces si el paciente, perdón, si el propietario compró furosemida vitamina C, ya es un error del propietario o ya es un error del que se lo vendió. Que el que se lo haya vendido le dice, ah, ¿sabes qué? Yo he visto que vienen más por el de vitamina C, mejor llévate ese. Ah, ya no es problema de ustedes como médicos, fue del que vendió la furosemida vitamina C. ¿Me explicó? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso. Otra cosa, dice, debe ser una vez que ya describieron al producto, describan el tratamiento. En este caso es muy simple, es dosis, una tableta. Intervalo, cada 8 horas. Duración del tratamiento, 3 días. Entonces, así empezamos. Dosis, intervalo y duración. Siempre escríbanlo de esa forma para que no se les olvide. Dosis, intervalo, duración. Ya que escribieron esto, aunque crean que es obvio y aunque crean que no sería necesario y que quién podría equivocarse, escriban la vía de administración. A lo mejor estas son tabletas y pareciera, y ustedes podrían pensar, es que ¿quién se equivocaría administrando tabletas? Bueno, este mundo es muy grande y algo puede pasar. Así que escriban vía oral. Porque si el propietario se le ocurrió que su gato o su perro no se lo querían comer y se le ocurrió porque alguien le dijo, oye, yo he visto que ese lo muelen y lo ponen inyectable con agua y lo hace,
pues eso ya no fue de ustedes, eso fue del propietario. Pero como ustedes no le escribieron la vía, sí puede ser que el propietario diga, es que como no decía por qué vía, pues yo lo hice así y pues es su culpa. ¿Me explico? Sean lo más completos posible. No dejen nada al aire, no dejen nada como obvio, porque no existe lo obvio. Escriban que es vía oral. Y al final pueden poner alguna nota. Las notas son esa recomendación extra para tener un mejor resultado. ¿Cómo puede ser? Poner un collar isabelino. Puede ser, administrese con el alimento. Administrese antes del alimento, en ayunas. Administrese mezclado con el agua. No es necesario que lo pongan en una parte extra. Aquí pueden ponerlo a un lado. 3 días vía oral con el alimento. Y ya. Entonces pueden ponerlo aquí. Y con eso ya están indicando de la mejor forma posible y completa. Y si ven, realmente es muy sencillo recordarlo y son cosas bastante básicas. De todos modos, en el laboratorio ya estarán haciendo algunas recetas y volverán a retomar esto, y al igual que la norma. Nunca se les olvide firmar, porque eso es lo que le da la validez. Preguntan, y por ejemplo, si conozco una persona que dice ser médico veterinario, pero no tiene cédula y sus recetas son copias de impresiones hechas a computadora, ¿se puede demandar o dar aviso a alguna entidad? Porque dice saber de toda clase de animales y la verdad es que receta medicamentos no recomendados en ciertas especies. Ok. Aquí, de acuerdo con la norma, ¿quién se encarga de vigilar la norma? La Secretaría, en este caso, SADER. ¿Quién es el responsable de verificar el cumplimiento de la norma? Es SADER. Por lo tanto, si ustedes sospechan y sobre todo tienen evidencia de que algo así haya sucedido, pueden denunciarlo ante SADER. SADER tiene sus números ahí en su página que dice contacto SADER, y ahí ustedes pueden llamar y pueden solicitar el que se haga una inspección en el lugar y dan las indicaciones. Pero, y ahí ya será un representante de SADER quien tenga que asistir a ese local, y ya en ese local pues tendrá que verificar que se cumpla con toda la normatividad aparte de esta. Y una de las principales es pues que sea un médico veterinario con cédula. Si SADER determina que no se cumplen con las funciones, entonces SADER ya estará haciendo lo que corresponda. Ustedes ya no tienen que hacer más. Pero digamos que SADER lo que siempre dice es que como no tiene personal suficiente, pues le es imposible ir clínica por clínica verificándolo todos los días. Pero si hay alguna denuncia, SADER está dispuesto a dar el seguimiento. Ya, eso es lo que tendría que suceder. Ahora, en cuanto a que las recetas sean copias de impresiones hechas a computadora, no hay problema, ¿eh? La receta no tiene un formato. La receta no es específicamente a la que estamos acostumbrados, que ustedes van y la imprimen en una imprenta y les dan un blog y cosas así. Si ustedes, como les decía, tienen en su computadora su registro e imprimen a través de estos software sus recetas en una impresora que tengan ahí, es totalmente válida siempre y cuando la firma sí sea de ustedes, a mano. Es así, firmenla con pluma. Y mientras tengan eso, no hay problema, no pasa nada en cuanto a ese tipo de impresiones. Si ustedes quisieran ahorita imprimir así esta imagen como tal para la receta, pueden hacerlo, ya nada más ponen la firma original, es así, se necesita original y no pasa nada, porque al final ustedes lo escribieron, ustedes lo recomiendan y con su firma y su nombre se hacen responsables de la información. Así que sí se puede. Aquí dicen, ¿cómo le hacen para conseguir los medicamentos? Mira, en el caso de los medicamentos del grupo 2, puede ser que los adquieran directamente con el distribuidor. Los distribuidores venden a quien les quiera comprar, ellos no son tan quisquillosos y además, como digamos, ellos se rompe esta cadena porque como tal no están recetando, ustedes están diciéndole al distribuidor, oye, ¿sabes qué? Véndeme unas 20 cajas de tales antibióticos.
sea, el distribuidor te dice, órale, pues, ahí te van tus 20 cajas. Entonces, tú mismo, cuando ya eres médico, puedes decirle al propietario, mira, tú necesitas este producto, pero yo mismo te lo puedo vender y te lo vendo aquí. Y si se puede, ante la norma sí se puede. Lo que nos contaban en un curso de saber cuando nos hablaron de esta norma es que aunque la norma no lo dice de forma específica, porque no lo dice, ni siquiera se acerca a eso, un médico veterinario puede cubrir dos figuras. Ustedes como médicos veterinarios pueden ser médico y pueden ser farmacia. Y eso es lo que hacen muchos médicos, tienen su propia farmacia. Entonces, lo único que pide la Secretaría es que para tener orden en todo, sí se queden con esa original en sus expedientes de farmacia y se queden con la copia en sus expedientes de médico. Y no hay ningún problema. Así ya cuando pase algo que ojalá nunca pase, pero puede pasar, pues ya ustedes le dicen a Sader, mira, yo también le vendí el medicamento, aquí está mi expediente de ventas y se lo vendí. Y aquí está mi expediente de médico y coincide incluso con el expediente de ventas. Aquí tengo las dos, la copia y la original. Entonces, si la comprobamos, la comparamos con lo que quiera que traiga el propietario, podemos verificar si realmente hay o no hay un problema en la receta, ¿no? Entonces, sí se puede y pueden hacerlo ustedes. Ahora, si pensamos, a ver no, Martínez, es que ya no digo más. Sí, ay, perdón. Sí, no Es te que preocupes. me da curiosidad porque también, bueno, una amiga tiene, su mamá tiene como un ranchito y ellos compran los medicamentos y también ellos compran lo que son las vacunas para el ganado. Y pues yo no me había percatado de eso y de hecho yo la acompañé la vez pasada a comprar las vacunas porque me dijo que las compraba en una forrajería y pues sí, no le pide nada porque de hecho ella me platicaba también que el doctor que las atiende, bueno, que atiende al ganado, pues que al parecer no tiene cédula tampoco, por eso me daba como curiosidad a mí. Ok, mira, aquí viene lo que les decía que nos dice siempre Sader, que no tiene suficiente personal para revisar a todos los establecimientos. Entonces, Sader es el que se encarga de revisión, pero no tiene la capacidad de revisión total, por lo que muchos simplemente no les importa la norma, no conocen la norma, que esa es otra, y simplemente lo comercializan sin problemas y sin fijarse de nada. Y sí, a lo que dicen en el comentario. Sin embargo, miren, lo del problema de las forrajerías es un problema bastante grave porque los mismos de la forrajería que no tienen experiencia en nada más que en vender medicamentos, son los mismos que llegan a recetar y recetan a pura palabra. Simplemente dicen, oye, ¿qué tienes para las vacas cuando se ven tristes? Ah, pues mira, generalmente se llevan que sale bien bueno, llévate 2 cajas. Y entonces solo te lo da así. Y pues tú dices, si el de la forrajería es el que le sabe, ¿por qué no hacerle caso? Y le haces caso. Y muchas veces el de la forrajería simplemente tiene como cierto acuerdo con el distribuidor, que le dice, si me vendes, no sé, 20 piezas de estos medicamentos, yo te regalo otras 5 y pues ya vendiste 25 y te quedas con lo de 5 más y a mí nada más me das lo de 20. Y entonces cosas así es lo que se hace. Y por eso en las forrajerías y en otros lados hacen tanto relajo. Antes la Zagarpa se respaldaba o se ayudaba de unos comités locales, pero que a su vez esos comités locales que estaban en comunicación con los estatales de Zagarpa, pero por lo que supe, cuando Zagarpa se convirtió en Sader, dejó de existir ese vínculo y entonces pues ha sido más difícil el que se pueda tener este control. Por eso les mencionaba que si ustedes saben de alguien y tienen la evidencia, sí pueden denunciar y ya será Sader quien lleve a cabo todo. Ustedes no tienen que involucrarse en nada, porque con que ellos lleguen y vean que no hay cédula, ya con eso. Entonces no necesitan hacer más. Pero el problema es cuántas forrajerías hacen esto y quién las denuncia. Pues nadie, porque ni modo que quedarse sin su forrajería que les vende todo. Entonces, por ahí van las cosas. Sí, otra vez, Noemi. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Es que, bueno, según yo, por ejemplo, para poner una farmacia de humanos, pues tienes que, creo que pertenecer a
algo de la salud, ¿no? Puede ser, creo que enfermera o químico, alguien debe de estar a cargo. Entonces, en caso de una forrajería, la puede poner cualquiera, o sea, no necesitas tener, ser un médico o un químico o algo así. Es que originalmente, y por el nombre que lo dice, una forrajería no es una farmacia. Una forrajería venden forraje y venden alimento. Entonces muchas iniciaron así como tiendas de alimentos. Y si ustedes ven, lo que van a encontrar es que venden alimento, pero en otro estante venden medicamentos, porque muchas veces ellos mismos se convierten como en distribuidores por el contacto que tienen con los distribuidores de los laboratorios. Así que en sí, muchos de ellos no son farmacias, son forrajerías y no deberían estar vendiendo esos medicamentos. Pero por el problema que hay para la vigilancia, porque sí se necesita mucho personal, no es que sea un pretexto de saber, sí se necesita mucho personal, pues por eso es que se sigue manteniendo. Y aquí también mucho tendría que ver con el laboratorio que diga, ¿sabes qué? Yo no te voy a vender a ti, tú no vas a ser quien venda mi producto porque no tienes el permiso. Pero en realidad eso tampoco es como que les importe mucho a algunos laboratorios, digo, si no les importa mucho la calidad a veces, menos les va a importar el venderlo en una forrajería, pero eso sería cosa de que no están registrados como farmacias. Los que sí están registrados como farmacias no venden alimentos, son farmacias. Vayan ustedes a una farmacia veterinaria y sí venden alimento, pero alimento de prescripción. No es que les vendan así forraje y todo eso que venden en las forjerías. Y ni insumos, bueno, también ya venden insumos, pero sí están registrados como farmacias. Y lo de los biológicos tampoco deberían venderlos, ¿eh? Los biológicos se deben de comercializar también a médicos veterinarios. Para eso hay otra norma, pero esa ya no me toca a mí, no se las voy a contar. Eso, supongo que en Inmuno o en Bio alguien tiene que contarles eso. O no sé dónde, la verdad. No recuerdo que a mí me lo hayan contado. Yo lo supe después. Pero bueno, más o menos por ahí va. ¿Ah? Dice, si en Tres Marías hay una forrajería donde recetan desparasitantes y andan luego intoxicando perros. Sí, y no solo esa, a mí me ha tocado muchos otros casos en los que les digo, el de la forrajería es el que le sabe, así que al de la forrajería es al que le preguntan y pues la gente confía en el de la forrajería y pues ahí andan intoxicando animales y nadie dice nada, pero sí debería ser distinto. Y bueno, pasando a la receta cuantificada. En este caso, la receta cuantificada también debe de tener su información y aparte debe de tener este número único. Resulta que cuando ustedes terminan la carrera, hacen su servicio social, su tesis o lo que quieran hacer para titulación, todavía tienen que esperar más o menos unos 6 meses para que les den un título. Y pasando ese tiempo, tienen que esperar todavía un poco más para que les den su cédula. Entonces, una vez que ya tienen su cédula, ya pueden recetar, pero no pueden adquirir inmediatamente productos del grupo 1. Para eso, una vez que tienen su cédula, tienen que acercarse a su unidad Zagarpa más cercana y solicitar su número único. Entonces, lo solicitan para la expedición de recetas cuantificadas y llenan un formato, es gratuito, es muy rápido, como casi nadie va y bueno, tampoco somos tantos médicos y mucho menos titulados, pues ahí ya les van a estar llenando su formato y en menos de una semana les envían una hoja o ustedes van a recogerla en la que les van a estar diciendo que este es su número único. Entonces, ahora sí, a su receta cuantificada ya tienen su número único y ya pueden realizarlas. Otra cosa, cuando les dan su número único, también les dan un número determinado de folios y les van a decir, a ti médico veterinario con el número de cédula tal, tienes la oportunidad, puedes expedir del folio 1 al 300 o los que ellos consideren en ese momento. Y una vez que ustedes acabaron los 300 folios, tienen que volver a solicitar con SADER, en este caso, otros 300 folios. Y es bastante sencillo, ¿eh? Nada más llaman, solicitan
Creo que vuelven a llenar el formato en físico ahí en la unidad y les vuelven a dar otros 300 folios. Es gratuito y es rápido. Eso nada más vas a saber precisamente para mantener un control, porque recuerden que estos fármacos son de uso controlado, así que no debería, bueno, parece que es muy exigente, pero tiene que serlo. Si no, el desvío de estos productos puede ser todavía peor de lo que ya es, porque en las ferrajerías también venden pentobarbital, ¿eh? Ahora, ya que tiene sus datos, preguntan que cuál era la secretaría por obtener el número. SADER. Es su delegación SADER más cercana. Hay una por estado. Por ejemplo, aquí, ustedes digan que quieren hacer su trámite para la receta cuantificada y ellos ya saben que les van a dar esto. Así, llaman para preguntar la dirección de que les corresponda y que quieren su trámite para la receta cuantificada. Y ya les dirán dónde. Por ejemplo, aquí en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, la oficina SADER que corresponde para la Ciudad de México está en Xochimilco, por donde está el Mercado de las Flores, que al lado hay como un parquecito, como un bosque. Ahí está la delegación SADER de la Ciudad de México. La del Estado de México, hasta donde sé, está en Toluca y todo tiene que ver con su dirección. Pero si ustedes ya sacaron su recetario, pueden adquirir medicamentos en toda la República, ¿eh? Con ya teniendo el número único, pueden ir después mudarse a otro estado y con ese número seguir obteniendo los productos controlados y no pasa nada. Ese número es nacional, por eso es un número único. Pídanlo como trámite para receta cuantificada. Ya, así ya les van diciendo todo eso. Y les dan una hojita donde vienen las indicaciones y todo. Todo lo que les cuento es lo que venía en la hojita, ¿eh? Es lo que yo sé y lo que he utilizado para hacer estas recetas. En el caso de la receta cuantificada, la misma SADER dice que debe de tener los datos del propietario en los cuales van a utilizar el medicamento, al igual que la fecha de expedición y esto de reservado para el tratamiento de animales. Después, la hojita esta que les cuento dice que debe de tener las indicaciones, primero, los datos del producto. Y aquí dice tiletamina solazepam, que es el ingrediente, Soletil 50, que es el producto, y la presentación, 50 miligramos por mililitro. En este caso, la presentación es de 50 mililitros. Y lo que deben escribir ustedes es el número de piezas. El número de piezas escríbanlo con letra, no lo escriban con número. Y también el lote y la fecha de caducidad del producto que compraron. Pero bueno, eso lo anotan cuando ya tengan el producto en la mano. En este caso, también la misma hojita dice que deben de escribir el número de animales o número de dosis que van a utilizar o para el cual van a adquirir este producto. Y yo por eso les pongo estos ejemplos. Por ejemplo, un perro de 5 kilos a dosis de 10 miligramos por kilogramo intramuscular, un gato, pero si quieren pueden poner 3 gatos de 2.5, 5 perros de 10 kilos, qué sé yo, lo que necesiten, que justifique la compra del número de frascos. A lo mejor ustedes dicen, solo lo quiero para un ratón y quieren 100 frascos de Soletil. Pues eso ante la Secretaría es bastante raro. ¿Para qué quieren 100 frascos de Soletil para un ratón? ¿No? Por eso es que les pide que hagan esto, para que justifique la adquisición. Y preguntan, ¿la cuantificada puede traer indicaciones para varios pacientes? Sí, sí se puede. Ustedes pueden poner un perro y 3 gatos si quieren, así como está aquí. Todo esto se los pongo como ejemplo. Yo lo he puesto para conejos y ratas, como 20 frascos de pentobarbital. Y no pasa nada, sí se puede. Siempre y cuando justifiquen. También preguntan en los hospitales cómo se tendría que pedir. Miren, la norma es bastante cuadrada en cuanto a que debe ser con esta información. Pero pensando en un hospital, pues tú no sabes cuándo va a llegar alguien, ¿no? Puedes estar
un día en el hospital a punto de irte y de repente llega una urgencia y tienes que anestesiar. Ni sabías que iba a llegar, ni sabías cómo se llama. Sí, y por lo tanto, la Secretaría no lo dice, pero sí existe esa posibilidad, porque nos lo dijeron en el curso. Recuerden que la receta no tiene un formato como tal, solo debe incluir información. Así que pensando en eso, la receta incluso puede ser una carta en la que ustedes especifiquen lo siguiente. Soy el médico veterinario tal, con número de cédula tal, con mi número único tal, y yo laboro o soy responsable del laboratorio del hospital tal, y por lo tanto requiero la adquisición de tantas botellas de Soletil y tantas botellas de gilacina y lo que sea, debido a que necesito tenerlas para cualquier caso de emergencia, además de que realizo cerca de, no sé, 20 cirugías al mes o qué sé yo. Entonces, si ustedes justifican de esa forma, no hay ningún problema, también se puede. Solo que la misma norma, incluso el ejemplo que te da es muy parecido a este. De ahí yo lo tomé. Pero pueden hacerlo así. Entonces, no crean que la receta solo lleva este formato. Una receta es un documento legal en el cual se indica, en este caso, la solicitud de adquisición del producto. Así que sí se podría. Aquí preguntan que si así le hacen los que se dedican a reproducción. Lo que pasa es que muchas veces ellos sí compran en forrajerías, entonces ahí creo que no te piden nada. Pero deberían, ¿eh? Deberían. Ahí sí, como yo no he estado en esa área de reproducción, sé que algunos los compran en forrajerías, pero deberían hacerlo de esa forma, con una carta, porque la secretaría te lo permite, siempre y cuando todo esté por escrito. Entonces, no... Miren, por ejemplo, en el caso de rumiantes, que eso sí lo he hecho, en el caso de los rumiantes, para sincronizar se llegan a utilizar diferentes dispositivos hormonales. Entonces, los dispositivos hormonales ustedes pueden comprarlos tranquilamente en la forrajería, pueden llamar a un distribuidor y les lleva un montón, o incluso puede luego haber así como ofertas de hoy compra 50 y te regalo otros 50, y con eso ya tiene 100 hormonales. Pero como por su nivel de riesgo es bajo, al ser dispositivos, no hay tanto problema. Pero también hay otros que son inyectables, como la oxitocina, y esos pues debería ser así. Es lo que dice la norma, ¿eh? Yo solo les digo lo que dice la norma y traten de seguirla, porque no les va a gustar no estar siguiendo la norma. Nos contaban en la secretaría, por ejemplo, que un médico una vez escribió así, sin escribir el número de frascos, y de repente la secretaría lo llamó porque le dijo que el vendedor, en este caso la farmacia, tenía un registro en su original que aquí decía 100 piezas de este medicamento, ¿no? Y entonces le dijo al médico, oye, ¿sabes qué? Tráeme tu receta, tu copia, para verificar, porque él me está diciendo que tú pediste 100 para, no sé, un perro. Entonces, ¿cómo quieres 100 frascos para un perro? Eso no suena lógico. Y como el médico pues nunca guardó su receta y de hecho la perdió, entonces no tuvo con qué comprobarlo, la farmacia se aferró a que el médico compró 100 para un perro y no sabemos por qué, pero pues, si así lo quiere yo se lo vendo. Y para cuando nos lo contó la secretaría, el médico ya llevaba varios meses privado de su libertad, pagando pues abogados y lo que tuviera que pagar. Así que sean cuidadosos. Yo les digo que existe para que sean cuidadosos. Ya lo que ustedes quieran hacer y lo que decidan es su problema, pero no les va a gustar. Las multas pueden ir desde 100 hasta 10,000 salarios mínimos y eso es mucho dinero. No, hasta 1,000 salarios mínimos, sí. De 100 a 1,000 salarios mínimos. Entonces, no les va a gustar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de la existencia de la norma? Como ya les dije, responsabilizar al médico veterinario. Es el único profesional de la salud que puede recetar. Y bueno, en animales. Es el único que puede prescribir en animales. Desde ahí, ya con esta norma, tienen ustedes el respaldo de que cualquier otro que quiera usurpar la profesión y prescriba, está en contra de la norma. Así, para eso es esta norma. También la otra idea es este uso racional de los medicamentos. Les digo el problema con los antibióticos.
y de cierta forma, pues evitar un uso indiscriminado y con esto reducir el desarrollo de resistencias bacterianas, además de evitar el abuso y desvío de productos veterinarios, para todo lo que pudiera llegar a utilizarse erróneamente. Por otro lado, está el ayudar a reducir la tasa de residuos en los productos de origen animal. Esto es porque el veterinario sabe que debe haber un tiempo de retiro, porque muchas veces el productor es que mis gallinas están tristes, vamos a darle antibiótico, y de ahí hasta su último día y directo al sacrificio. Y eso no debe ser. Por eso es que se supone solo se debería comercializar con el médico veterinario ahí, que les diré que también esas son cosas que no pasan, porque muchas veces los vendedores de medicamento van directo con el responsable de la granja, que puede ser el dueño, un administrador o lo que sea, y le dice, ¿sabes qué? Este mes te tengo este antibiótico en oferta, cómpralo. Y entonces, pues ese es el que hay para ese mes, sirva o no sirva. Eso está mal, ¿eh? Pero pasa. Les cuento lo que pasa y que no debe pasar. Ustedes tomen su decisión. Ahora, la misma norma también establece que fármacos están restringidos en animales de producción. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí está el cloranfenicol y vean cómo la norma lo establece. Prohibido su empleo en animales destinados al consumo humano. Bueno, no deben usarlos en humanos, pero sí se puede utilizar en animales de compañía en soluciones y ungüentos oftálmicos. Entonces, animales de compañía sí, animales de producción no. Aquí ya te lo está diciendo. Otro caso, la fenilefrina, bueno, esa ya ni se usa en humanos tampoco. Pero aquí está lo del metronidazol. El metronidazol, por ejemplo, no lo pueden usar en animales de producción, pero sí lo pueden utilizar en perros, gatos, caballos y fauna silvestre no destinados para consumo humano. Pues si ustedes tenían fauna silvestre que la pensaban destinar a consumo humano, en esa no se usa metronidazol. Así es como lo dice la norma. Y aquí tenemos el clenbuterol. Vean el caso del clenbuterol, prohibido en animales destinados a consumo humano, autorizado como broncodilatador en caballos. Entonces sí venden clenbuterol veterinario y sí lo venden, pero como broncodilatador en caballos. Y como este es un anabólico, o podría considerarse un anabólico, este solo debería venderse en el grupo 1, pero me parece que la norma lo tiene en el grupo 2 porque es un efecto broncodilatador y realmente no tiene tanta toxicidad como se dice. Pero ahí no me acuerdo bien cómo lo clasificaron. Como sea, para que vean que la misma norma te dice quién sí y quién no. Y aquí les recomiendo, sean muy específicos y lo más claro posible cuando ustedes hagan una receta. Hay indicaciones o hay abreviaturas que se utilizan en los libros y en los artículos científicos en los cuales se puede utilizar este tipo de abreviaturas como SID, BID, TID y KID. Esos son abreviaturas en latín, porque recuerden que antes la medicina se expresaba en latín, actualmente ya no, y ustedes usen el español. Además, si les dicen, si ustedes escriben, usa los SID, pues a lo mejor el propietario no entiende qué es SID y puede inventar cualquier cosa que se represente SID y utilizarlo de una forma errónea. ¿Y quiénes fueron los culpables? Pues los que lo escribieron en SID. Escríbanlo una vez al día, cada 24 horas, solo en las mañanas, una vez al día, qué sé yo. Sean cuidadosos, porque muchos libros sí dicen así, SID, BID, TID y KID. Y no es que esté mal, lo que pasa es que así se acostumbraba a escribir, pero pues ya no se acostumbra así, al menos para que ustedes den la indicación. Eso de usar el latín ya no se usa de forma práctica, al menos no para el propietario. Aquí en la carrera, pues sí, les van a decir cosas así como peo, que es vía oral, que en latín es per os, entonces sí. Y a veces algunos sí les escriben todavía en las clases como SID, BID, TID y KID. Lo que pasa es que hace muchos años sí se usaba. A mí ya no me tocó tanto. Y actualmente pues ya casi nadie lo dice así, pero todavía hay libros que sí lo dicen de esa forma, para que sepan. Y antes de terminar, quisiera mostrarles otro ejemplo de receta. Ya ustedes me dirán qué tan bien está la receta.
A ver, dicen, en el hospital donde estoy de voluntaria se ocupan todos esos términos. Sí, pero a veces el propietario puede que se confunda al momento de seguir las indicaciones. Entonces, de preferencia, no lo hagan con el propietario. Entre médicos, sí, ustedes deben de conocer el término. Aquí preguntan, ¿qué es eso? Pues una receta. Tiene el formato de una receta y dice que, bueno, no entiendo exactamente qué dice. Entiendo algo de un litro de solución glucosada y luego hasta abajo creo que dice poner a 60 gotas por minuto. Luego no entiendo, solo leo que dice 2 cajas y lo demás no lo entiendo. Y luego dice que se tome una diaria con refresco. Eso sí se lee. Y no usen refresco para tomar nada, ¿eh? Si hubiera llevado farmacología en su formación autodidacta, sabría que no debe hacer eso. Bueno, mucho de lo que dice ahí que no se entiende. Dicen que si es vidente, se lo dice, es parapsicólogo y vidente y está recetando. Es médico autodidacta, está validado por sí mismo. Bueno, algún ente externo a esta realidad, supongo, o a este plano físico de existencia, supongo, no lo sé. Sí, aquí dicen que para empezar no saben ni qué dice. No, yo tampoco, no le entiendo. Y no me molesto mucho en entenderle, no vale la pena, pero sí. Aquí alguien dice que es vidente, sí, él dice, Rigoberto Pérez dice que es vidente. Autodidacta y vidente para que vean lo que se puede llegar a hacer en esta vida. Médico autodidacta, eso se puede, pues ya lo hizo. Entonces, el problema aquí es quienes le creen. Y solo porque ven una receta bien bonita y con todo el formato que debe ser, pues ya toman como que es una verdad, cuando yo diría que no lo es. Le dice que le faltó poner que es brujo. No, ya sería demasiado. Además, ya cura enfermedades difíciles de curar. Sí, bueno, quién sabe qué tanta cosa dice ahí. Sí, sí es vidente. Dice es autodidacta porque tuvo clases en línea. No tanto, porque al menos con sus clases en línea tienen alguien que los está guiando. Cuando dices autodidacta es que, no sé, lo viste en YouTube, supongo, y leíste un libro de parapsicología y evidencia aplicada en la medicina, no sé. Enfermedades difíciles de curar, pues al menos con esto va a favorecer la presentación de diabetes, que después será difícil de curar y al menos no se quedará sin trabajo. Parece meme la receta. Parece, pero no, así venía. Y con una coca bien fría, pues yo supongo, no especifica qué refresco. Entonces sí podría ser una coca o lo que les guste. Aquí dicen una pregunta, cuando usan la abreviatura TX, ¿qué es tratamiento? ¿Está bien? Mira, el problema es cuando en un mensaje, en cualquier mensaje, siempre debe haber un emisor y un receptor. Para que el mensaje sea claro, tanto el emisor como el receptor deben utilizar un lenguaje común que sea fácil de entender. El problema es que para ti es obvio que es TX, pero a lo mejor para tu receptor no lo es, con lo cual el mensaje se pierde, sin importar de qué mensaje se trate. Entonces, les recomiendo que todo lo que escriban no lo piensen para ustedes, piénsenlo para quien será su emisor, porque si el emisor no lo entiende, entonces puede que ese TX lo tome como otra cosa. Es como la receta que les estoy mostrando. Puede que nosotros seamos malos emisores. Ajá. ¿Qué dicen algo del Doctor Strange? Sí, es posible que sea es parapsicólogo evidente. Enfermedades difíciles de curar. Sí, ustedes aquí estudiando, perdiendo el tiempo, escuchándome por 2 horas, cuando ya podrían ser videntes. Aquí alguien lo ve en un TikTok. Sí, siempre hay alguno que explica todo. A ver, esas son fuentes. Pues sí, él lo dice, ¿por qué no? Exactamente, hay uno que lo explica. Sí, parece chiste y desafortunadamente no lo es. Y lo peor de todo es que mucha gente le cree.
porque pues es parapsicólogo y vidente. Oye, con todas estas credenciales, ¿cómo no podría ser confiable? ¿Ven por qué es tan importante el tener una normatividad que asegure que cosas así no sucedan? Desafortunadamente esto sucede, pero esto es ilegal. Entonces, quien quiera que se vea afectado podría llevar a cabo un pues, procedimiento legal, porque pues, esto no es válido. Bueno, a lo mejor sí en otro plano existencial, pero en este no. Y sí, precisamente, ¿por qué no nos toman en cuenta? Porque a lo mejor la gente cree que esto de médico autodidacta sí es un médico de verdad. Y a lo mejor aquí dice veterinario autodidacta, y miren, todavía puso médico autodidacta. A lo mejor alguien solo se puso veterinario, parapsicólogo vidente, enfermedades difíciles de curar. Y la gente no se pregunta si el RFC y la cédula son lo mismo, porque no lo son. Y entonces creen que este es un veterinario de verdad que les está mandando a su perro una diaria con refresco, si es que fuera así, y pues dicen es que el médico lo mató, porque muchas veces no se molestan en ver si era uno de verdad o no lo era. Y me ha tocado conocer muchos que no lo son, ¿eh? Y son bastante malos, y eso es lo que nos genera un grave problema en el gremio. Todos estos que no lo son, pero dicen que al menos lo hacen con amor. Bueno, si no estudiaras con amor y te prepararas con amor, pues no serías un buen médico, creo yo. Así que hay que tener cuidado en todo. Yo les cuento todo esto para acercarnos a la realidad, ¿eh? No, miren, la escuela solamente es el sitio en el que se están capacitando para después ustedes ejercer una función, la que ustedes decidan, pero tienen que acercar todo a la realidad. No pueden dejarlo como lo de la escuela es a la escuela y lo de la realidad es a la realidad, porque esto es la realidad y tiene que ver con todo lo que estamos viendo y por qué no deben hacerlo así, porque pueden pasar cosas de esta forma. Y bien podría ser un médico veterinario zootecnista, pero ¿ustedes creen que una recomendación así sería válida o sería útil? Pues no, creo yo. Aquí dice, suena a los términos que usan en tiendas de productos homeópatas. Sí, es lo que les decía. Miren, yo no voy a decirles qué hacer, pero lo que quiera que adquieran, el producto que sea, vean que tenga un etiquetado confiable y que tenga un origen confiable. Y ese es el problema con algunos de los productos homeopáticos que me ha tocado conocer. Son botellitas blancas o translúcidas con un líquido que parece agua y lo único que trae es una marca. Y a veces una marca hasta por color, lo que no da absolutamente nada de confianza en cuanto al origen del producto. Ahora que si ustedes confían en un origen tan ambiguo, es cosa de ustedes, ¿vale? Aquí dicen, en el metro luego ponen cursos para ser veterinarios en un mes y certificados. Ay, haber sabido y no me aventaba toda la carrera. Rayos. Bueno, cada que tomen un curso de este tipo, verifiquen quién es el que da el curso, porque no siempre son verificados y certificados. A veces son certificados por parapsicólogos videntes. Ajá, sí, yo aquí con tanto tiempo. También los técnicos en veterinaria. En México, el técnico veterinario no es una carrera reconocida, ni siquiera un área reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los que dicen ser técnicos en veterinaria realmente no están estudiando algo que esté reconocido o validado por la Secretaría del Trabajo. Entonces, ni por la SEP ni por nadie. Incluso conocí a alguien que estaba estudiando algo de lenguaje de comunicación, ¿qué? Algo de técnicas de comunicación con animales, y creo que esa era su carrera, de técnica de comunicación con animales. No sé. La verdad nunca entendí qué era. Y además, ver en una escuela de esas que nadie conoce. Y eso tampoco está avalado por nadie, ¿eh? A lo mejor por Rigoberto Pérez Jauregui, pero nada más por él. Y ya. Entonces, una última pregunta antes de finalizar. No. Perfecto. Pues hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Terminamos justo a tiempo. Y nos vemos, mañana es viernes, ¿verdad? Sí. ¿Mañana qué hora es? No, sí. Creo que a la 1. A la 1. Sí, mañana es 1. viernes. Ajá. Sí, entonces sí. Sí, es que ando algo perdido con los días.
Bueno, entonces nos vemos mañana a la 1. Ujú. Si alguien entró en altas y bajas, envíeme un correo o inscríbase al Classroom, si alguien le puede pasar los datos del Classroom, para que vaya haciendo la tarea y pues tenga toda la información que necesita. Y si no, me mandan un correo para preguntar. ¿Va? Y entonces hasta aquí lo dejamos. Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, gracias.